En una gota de agua encontramos toda la magia de este planeta. Pero una gota de agua limpia, además de vida, significa salud. Bienvenidos a este espacio. Soy Edelvira García y me da mucho gusto compartir con ustedes algunos conceptos básicos y resultados derivados de una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Centro de Investigación en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema del cual les platicaré versa sobre la importancia de las técnicas analíticas y los bioensayos de toxicidad para evaluar el riesgo que representa la contaminación en los ecosistemas acuáticos. La disponibilidad de agua en el estado de Tlaxcala se encuentra en los acuíferos que contienen el agua subterránea que se distribuye a través de los pozos para cubrir las necesidades de agua potable que llegan a nuestras casas, así como el agua que sirve para las actividades agrícolas e industriales. También es utilizada para diversas actividades humanas el agua superficial de las subcuencas, que circula a través de los ríos y se almacena en diversos cuerpos de agua, del tipo manantiales, lagunas y presas. Además de cubrir las necesidades de la población humana, cada uno de estos cuerpos de agua constituye un ecosistema con una estructura y propiedades fisicoquímicas particulares, así como diferentes tipos de organización y distribución de seres vivos. Un ecosistema es un sistema dinámico muy complejo, donde el flujo de materia y energía implica una cadena de interacciones entre los organismos vivos o biocenosis y el biotopo o factores inertes. En estos ambientes se llevan a cabo procesos como la depredación, competencia y simbiosis entre todos los seres vivos que habitan ahí, o aquellos que solo realizan algunas de sus actividades fisiológicas, como las aves migratorias. Y al mismo tiempo, esta biocenosis interactúa con los factores inertes, como el clima, el sedimento, los nutrientes. Los ecosistemas acuáticos sostienen la vida de numerosas plantas y animales, desde los insectos que forman la base de las cadenas o redes tróficas, hasta los humanos y otros mamíferos que se encuentran en el vértice de la pirámide alimenticia. Lamentablemente, las actividades antrópicas han impactado negativamente a estos ecosistemas, alterando su estructura fisicoquímica natural y dañando gravemente la salud de todos los organismos vivos, incluyendo al mismo hombre. Los cuerpos de agua, particularmente los ríos en el estado de Tlaxcala, pueden considerarse escenarios potencialmente contaminados, ya que muchos de ellos reciben descargas de aguas residuales directa o indirectamente de zonas urbanas e industriales, así como residuos de agroquímicos que llegan por escorrentía desde los campos agrícolas. En la mayor parte de los ríos el agua es turbia. En algunos afluentes del río Zaguapan se pueden apreciar diversos colores que van desde el blanco, pasando por el rojo, azul y hasta el negro, además de olores picantes y desagradables que se acentúan por la noche. Al ver estos escenarios típicos del río Zaguapan y sus afluentes, surge esta pregunta: ¿existe un riesgo para los seres vivos que habitan cerca de estos cuerpos de agua? En el campo de la salud ambiental, el término riesgo significa la probabilidad de que un efecto no deseado ocurra como resultado de la exposición a diversos agentes causales, que pueden ser factores físicos, agentes biológicos o sustancias químicas. Algunos autores han reportado la presencia de metales, de compuestos orgánicos volátiles, de plaguicidas orgánicos, entre otras sustancias químicas en el río Zaguapan. A simple vista, podemos decir que el río está contaminado por los olores y colores que apreciamos. Pero no siempre las sustancias tóxicas tienen color o emiten olor. El agua potable que llega a nuestras casas, proveniente de los pozos, puede tener sustancias que no vemos a simple vista, que no dan sabor ni olor, pero que pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, arsénico y benceno, que se asocian a diferentes tipos de cánceres. Responder esta pregunta no es una tarea fácil. Como vemos aquí, cada escenario es distinto. Las características fisicoquímicas, climatológicas, la concentración y el tipo
de los contaminantes, de las sustancias químicas que están aquí presentes, varía. Los seres vivos que pudieran estar en riesgo son diversos. Incluso dentro de la población humana hay variables genéticas, diferencia de edades, de sexo y estilos de vida que los predisponen o no a presentar un efecto adverso por la exposición a estas sustancias. En este contexto, el proceso de evaluación de riesgo adquiere relevancia. Existen aproximaciones metodológicas muy distintas. La propuesta aquí por Ilizaliturri y colaboradores es una de las más completas, al considerar el escenario humano y el escenario ecológico en un mismo proceso. Esta ha sido adaptada y modificada de las metodologías propuestas por organizaciones internacionales. La evaluación integrada de riesgo es un instrumento que nos permite definir si el nivel de contaminación en un sitio puede afectar a los seres vivos. Hay una clasificación de sitios que por sus actividades se consideran potencialmente contaminados con sustancias tóxicas. Dentro de estos sitios se encuentran las zonas petroleras, las regiones mineras y agrícolas, las áreas industriales, los depósitos de basura. En esta clasificación podemos incluir los cuerpos de agua superficial, que en el caso que nos ocupa en esta plática, puede ser considerado potencialmente contaminado, pero también incluye áreas afectadas por contaminación natural. La aplicación de esta metodología requiere de múltiples disciplinas, desde la toxicología y química ambiental hasta el derecho ambiental. Este instrumento no es una varita mágica para resolver las complicadas negociaciones político-sociales que sirven para tratar las problemáticas de riesgo, pero sí mejora la capacidad de los científicos y tomadores de decisiones en la identificación, evaluación, control y reducción de riesgos asociados con actividades humanas. Una buena salud ambiental supone una buena calidad de vida bajo un enfoque ecosistémico, es decir, que el ser humano es un integrante más de todo un ecosistema. Por ello, esta metodología contempla a los receptores ecológicos y a la población humana en un mismo proceso. En la primera etapa se genera información del sitio, se describen las condiciones del área, se definen los posibles tóxicos presentes, considerando las fuentes de contaminación, se identifican las poblaciones receptoras y se detallan las rutas de exposición. Elegir las especies de estudio en el escenario ecológico es un punto clave de esta etapa, dado el gran número de especies susceptibles de estar en riesgo en un escenario determinado. En la siguiente etapa se evalúa la exposición y el efecto en los diferentes receptores. El monitoreo ambiental permite conocer las concentraciones de las sustancias presentes en el sitio para establecer los contaminantes críticos. Para el monitoreo biológico se emplean biomarcadores de exposición y de efecto. Los primeros permiten conocer la concentración del agente tóxico o uno de sus metabolitos en los tejidos biológicos, mientras que los segundos nos brindan información sobre los daños asociados a la exposición de las sustancias químicas encontradas en el sitio de estudio. Los biomarcadores de efecto pueden ser a nivel bioquímico, por ejemplo, medir la inhibición enzimática, a nivel molecular, evaluando la peroxidación de lípidos, la genotoxicidad o el incremento o disminución de la expresión génica. Se puede evaluar los efectos a nivel celular, como es el incremento de apoptosis o los cambios histomorfológicos, a nivel de órganos y sistemas, como son las alteraciones metabólicas. Además, se pueden aplicar pruebas ecotoxicológicas en el escenario ecológico para evaluar los efectos a nivel individual. Por ejemplo, medidas alométricas, como peso y talla de los receptores ecológicos, o el porcentaje de letalidad bajo condiciones de laboratorio. A nivel poblacional, se puede evaluar la densidad y abundancia relativa. A nivel de comunidad, aplicando diversos índices bióticos, como el índice de diversidad de especies o el índice de similitud.
Finalmente, se realiza la caracterización integrada del riesgo, que permite la asignación conjunta de las magnitudes de los efectos adversos en el sitio de estudio. Con los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe riesgo en salud humana y un potencial de riesgo ecológico. Es evidente por la complejidad de esta metodología que para llevar a cabo una completa evaluación de riesgo integrada en un ecosistema, se requiere de mucho capital económico y de personal capacitado y multidisciplinario. Sin embargo, eso no significa que si no se tiene toda la infraestructura no se deba aplicar. Es válido realizar estudios ya sea en receptores ecológicos en una primera etapa y luego en humanos o viceversa, según las capacidades e intereses del grupo de investigación, el cual es deseable que se integren en la sociedad o dependencias gubernamentales. Pero es importante no perder de vista el enfoque ecosistémico del instrumento. En este contexto, quiero resaltar la importancia de la toxicología y química ambiental. En la segunda etapa, en donde la infraestructura y el personal técnico capacitado en metodologías analíticas y ensayos de toxicidad juega un papel primordial para generar datos científicos y confiables del monitoreo ambiental y biológico, que es la parte medular de este instrumento. Con esto en mente, el Laboratorio de Toxicología y Química Ambiental del CIGIA ha logrado fortalecer la infraestructura y actualmente cuenta con equipo analítico especializado. Por una parte, el equipo para procesar muestras ambientales y biológicas y obtener las sustancias químicas. Y por otra, cuantificar esos contaminantes. Ya sea a través de la extracción con solventes en el horno de microondas o empleando una sonda ultrasónica, o bien mediante la extracción SOSLED y la posterior evaporación del solvente y concentración de los compuestos en un rotavapor o un evaporador de gas, se pueden obtener compuestos orgánicos, por ejemplo, plaguicidas organoclorados. O mediante la digestión ácida, empleando el horno de microondas, se pueden obtener de las matrices ambientales o biológicas los elementos potencialmente tóxicos, como arsénico, plomo, manganeso, entre otros. Posteriormente a la extracción y digestión, se analizan las muestras para cuantificar los contaminantes en un cromatógrafo de gases masas, si se trata de compuestos orgánicos, como lindano, DDT, hexaclorobenceno, entre otros, o en un ICP masas para cuantificar metales y otros elementos. En el laboratorio de TICA también se cuenta con el área de bioensayos, donde se trabaja con muestras biológicas humanas y de receptores ecológicos. Y se emplean técnicas que miden daños a nivel individual, por ejemplo, el porcentaje de letalidad en lombrices, peces, ratas. A nivel celular, como es el porcentaje de índice mitótico en habas, el porcentaje de apoptosis y necrosis en muestras de sangre humana o de otros animales. Se miden los efectos a nivel de tejidos, evaluando los cambios en las estructuras de las células y organelos en cortes histológicos. También se cuenta con técnicas para evaluar el efecto a nivel molecular, como es la técnica de micronúcleos y el ensayo Cometa, que miden daños en el ADN. Con esta infraestructura y con el trabajo colaborativo de estudiantes y académicos del CIGIA y de otras instituciones de educación superior, se han obtenido algunos resultados en el marco de evaluación de riesgo de ecosistemas acuáticos. A continuación les presento brevemente el trabajo realizado en la subcuenca del Alto Atoyac. Resultados previos demostraron la presencia de arsénico, de plomo y de plaguicidas organoclorados en el río Zahuapan, en el río Atoyac y en algunos de sus afluentes. Estos primeros estudios reportaron dos zonas con niveles altos de plaguicidas organoclorados. Una de las zonas ubicadas al sur del estado, en el municipio de Tepetitla y Nativitas, y la otra zona en la región centro del estado.
por lo que el siguiente paso fue evaluar más a detalle estas dos áreas. Los resultados de la zona sur se publicaron por Juárez Santa Cruz en el 2015, donde se evaluó la toxicidad de suelos utilizando lava como bioindicador. Y los resultados de la zona centro se publicaron el año pasado, y es sobre este artículo que a continuación les comparto los hallazgos más importantes. Se llevó a cabo una evaluación ecotoxicológica del río Tezcalac y de la barranca Zambrano. En el mapa se indican los puntos de muestreo. Se recolectaron 12 muestras de sedimento del río y de la barranca, así como 6 muestras de zonas agrícolas aledañas a estos cauces. Aquí tenemos el río Tezcalac y de este lado la barranca Zambrano. Como podemos observar, en este escenario hay múltiples fuentes antrópicas, zonas urbanas, agrícolas y zonas industriales, que vierten las aguas residuales al río, por lo que se espera que exista una mezcla compleja de sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, en este estudio se concentró el análisis en la medición analítica de DDT y su principal metabolito, DDE, así como varios congéneres de bifenilos policlorados, dado su toxicidad y presencia en los estudios previos. En nuestro país está prohibido el uso de DDT en la agricultura desde 1998. Sin embargo, el DDT y el DDE se detectaron prácticamente en todas las muestras de sedimento y de suelo, siendo el valor más alto la muestra enmarcada en un rectángulo verde que corresponde a un suelo agrícola ubicado en la región de la barranca Zambrano, cerca de la confluencia con el río Tezcalac. Aunque ninguna de las muestras supera los límites internacionales de protección de vida acuática o de uso agrícola, es importante recalcar su presencia, dado que los valores arriba de la unidad de la relación de DDT entre DDD significa que hay aplicaciones recientes de este plaguicida, que aparentemente está prohibido. Por su parte, los bifenilos policlorados se detectaron en todas las muestras, excepto en el suelo 12, que es la muestra de referencia, y era un resultado que se esperaba. 6 muestras de sedimento y 2 de suelos agrícolas superaron los valores recomendados por las guías internacionales, que son de 676 microgramos por kilogramo para sedimento y 500 microgramos por kilogramo para suelo agrícola. Se resaltan en rectángulos rojos los valores más altos de bifenilos policlorados. 2 pertenecen a sedimentos que se ubicaron en el río Tezcalac, el 6 y el 8. Un sedimento en la barranca Zambrano, 9, y un suelo agrícola que se ubicó al inicio de la barranca Zambrano. Estos valores superan por más de 100 veces las normas internacionales, con concentraciones de 80,000 y 90,000 microgramos por kilogramo. Si bien las normas ambientales internacionales indican que con estas concentraciones hay un riesgo potencial para la biota, hasta este momento quedaba la incertidumbre si esos compuestos están biodisponibles y pueden entrar en los organismos, dado que en este estudio no se emplearon biomarcadores de exposición, como lo recomienda la metodología de evaluación integrada de riesgo. Es decir, no se midieron los contaminantes en tejidos biológicos ni de la población humana ni de los receptores ecológicos. Sin embargo, sí se consideró y se realizaron pruebas ecotoxicológicas bajo condiciones de laboratorio para medir efectos tóxicos en 2 especies, lombrices y habas. Para el caso de las lombrices se usó una especie que es Eisenia fétida. Se expusieron 10 lombrices en cada frasco que contenía sedimento o suelo agrícola. Cada muestra se realizó por triplicado y se evaluaron a los 15 días de exposición la letalidad, la citotoxicidad con la prueba de rojo neutro y la genotoxicidad con el ensayo Cometa. En la gráfica superior de la figura se muestra la prueba de citotoxicidad y letalidad.
Los sedimentos que no tienen barras significa que la letalidad fue del 100%. De las lombrices que sobrevivieron en el resto de las muestras, se extrajeron los celomocitos que corresponden a células del sistema inmune de la lombriz. Y con la prueba de rojo neutro se midió la absorbancia, la cual es inversamente proporcional al daño celular, donde los suelos 6 y 10 resultaron ser citotóxicos al compararlos con el control negativo. En la gráfica inferior se muestra el daño a nivel molecular en los celomocitos de la lombriz, medidos con el ensayo Cometa, que mide justamente la fragmentación del ADN. Las barras que tienen asteriscos indican que la genotoxicidad de estas muestras fue significativamente mayor que el control negativo. Es decir, hubo una mayor fragmentación en el ADN en las lombrices que estuvieron expuestas a estos suelos o sedimentos. En el caso de las habas, estas se expusieron a los suelos y a los sedimentos y después de 6 horas se evaluó la citotoxicidad con el índice mitótico y la genotoxicidad con la prueba de micronúcleos. En las barras rayadas se indica el índice mitótico y en las barras oscuras la frecuencia de micronúcleos. Aunque los sedimentos 8 y 9, 11 y 12 muestran una ligera alteración en el índice mitótico con respecto al grupo control, el análisis estadístico indica que la proliferación celular no se vio afectada, es decir, no hay citotoxicidad, pero sí se observó un incremento significativo en la frecuencia de micronúcleos en 6 de las muestras, cuando se compara con el grupo control. La evaluación ambiental y las pruebas ecotoxicológicas indican que hay un riesgo en la zona de estudio para los receptores ecológicos. Los bifenilos policlorados, que fueron los compuestos que se encontraron en altas concentraciones, la literatura indica que están asociados a efectos reproductivos, como el adelgazamiento de cascarón en algunas especies. También se consideran promotores de carcinomas hepatocelulares y producen teratogenicidad. Este trabajo nos permite recomendar evitar las actividades como el pastoreo de ganado, el riego de cultivo con agua de río, actividades comunes en esta zona de estudio. Además, las zonas con niveles más altos de bifenilos policlorados ponen de relieve la necesidad de evaluar la dispersión de estos contaminantes, además de llevar a cabo estudios de biomonitoreo que muestren los niveles de exposición en la biota que vive en la zona, con el objeto de caracterizar el riesgo ecotoxicológico. Es importante implementar programas de intervención que disminuyan el riesgo en la zona para salvaguardar la integridad ecológica. Este estudio es solo un ejemplo de los trabajos que se realizan en el Centro de Investigación en Genética y Ambiente, en términos de evaluación de riesgo. Entre las proyecciones que se han planteado el Laboratorio de Toxicología y Química Ambiental está la implementación y validación de técnicas analíticas para identificar y crear un catálogo de contaminantes prioritarios o críticos en el estado de Tlaxcala. Además, cuantificar metabolitos en tejidos biológicos para evaluar la exposición. Todo esto con la idea de conformar un grupo consolidado para llevar a cabo proyectos de investigación que nos permitan caracterizar el riesgo en los sitios identificados como potencialmente peligrosos. Y de esta manera, que la ciencia que se genera desde la academia brinde datos científicos confiables a los tomadores de decisiones para que implementen medidas de intervención que ayuden a reducir el riesgo en los sitios que así lo requieran. Además, se busca fortalecer el grupo de comunicación de riesgo
que se coordina a través del área de vinculación del SIGIA para que dentro del programa de salud ambiental se capacite a los estudiantes de posgrado y junto con ellos se brinde apoyo a las comunidades afectadas por la problemática ambiental y crear una conciencia de protección a los ecosistemas. Bueno, hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente.